Bienvenidos a Territorio Violeta, a nuestra primera edición online del Festival Territorio Violeta de las Artes Escénicas, una edición que nos va a permitir llegar a todo el mundo e introducirlos en el mundo digital y que también nos permite incidir en nuestra quinta edición del Festival Territorio Violeta presencial. Hoy vamos a hablar con Laura Freixas. Hola, bueno, encantada de estar aquí, encantada de que haya iniciativas como estos festivales, como es Territorio Violeta, que sigo. Yo quiero que me presentéis simplemente como escritora, es lo que he querido ser toda la vida, es lo que soy y esa es la definición con la que más me identifico. ¿Y feminista? Por supuesto, pero eso para mí, no sé, es algo como consustancial, ni siquiera es una definición, es algo que he sido toda la vida, pero no es mi trabajo. Mi trabajo es crear una obra literaria, pero por supuesto soy feminista de pies a cabeza y eso está en todo lo que hago, en todas las vertientes de mi vida. Pero en tu obra el feminismo está muy presente, por ejemplo, te quiero decir que no lo has podido separar una cosa de otra, incluso tú has hablado mucho del tema de la igualdad, del género, de todos estos temas, o sea que entiendo que tú vuelcas mucho tus inquietudes en tu tipo de escritura. Sí, sobre todo en la escritura de ensayo, es decir, en mis artículos y en mis libros de ensayo el feminismo está muy presente, de hecho es mi tema principal, es un tema que me interesa muchísimo, que me apasiona, que me parece muy importante en la sociedad, que es muy importante en mi vida. Luego, en mi obra propiamente literaria, en la obra narrativa, en la autobiografía, en las novelas, en los diarios, está, pero no está, digamos, tan en primer plano, es decir, está entre líneas porque yo soy feminista y eso, digamos, que filtra o colorea o impregna lo que pienso y lo que hago y mi visión del mundo. Pero es un enfoque distinto, o sea, no es algo que yo examine explícitamente, sino que está como en un segundo plano. Bueno, pero siempre presente, que se agradece. ¿Te llevó a ti Sí. algo concreto a ser una mujer tan combativa en este tema? Sí, mi madre. Oye, pues Yo, chapó, ¿eh? yo no sé si mi madre cuando yo era pequeña se hubiera definido como feminista, porque en la España de Franco pues de eso no se hablaba, pero yo veía su indignación constante y creo que justificada por todas las desigualdades y todas las injusticias que sufría en todos los planos. Desde la doble moral sexual, o sea, había una para los señores que era la manga ancha total y luego una Claro. súper estricta y exigente y represiva y censora para las mujeres, hasta el hecho de que pues, en su grupo de amigos a las mujeres no se las dejaba hablar y ella se daba cuenta de que cuando ella intervenía en la conversación, cuando hablaba con los hombres y hablaba de otra cosa que no fuera pues de fin de la compra y de los niños, se la recibía mal, ¿no? Como con sorpresa, pero con desagrado. Y bueno, ella me hacía notar constantemente todas estas cosas. Qué bien. Y claro, eso pues lógicamente me influyó porque yo veía que ella tenía razón y que eso también me iba a afectar a mí. Yo creía que mucho menos, pero, y sí, menos que ella desde luego, pero bueno, yo tengo una novela que se llama A mí no me iba a pasar, que es una novela y a la vez autobiografía, donde yo cuento cómo yo creía que, bueno, que esto a mí no me iba a pasar, o sea, que pasaba a mi alrededor, que le pasaba a lo mejor a muchas mujeres, pero que a mí no, pues porque yo estaba advertida, pues porque yo, o sea, a mí no me tomaba de sorpresa, porque yo ya era feminista, pues, o porque, no sé, por lo que fuera, porque era más lista, que Sí. no me iban a pasar cosas que luego, pues sí, bajo otra forma, pero que sí que me pasaron, ¿no? Fíjate que yo me conformaría con que a mis sobrinas, no tengo hijos, no les Mm, pasara y mm. todavía creo que nos queda un largo camino. Por eso cuando me hacen comentarios, y estos días estoy escuchándolos muchos, de que las mujeres tenemos más privilegios, digo, pues seré yo que soy de otro planeta, que a lo mejor es que no me he enterado.
Bueno, porque ellos, quienes dicen esto, ven los derechos específicos que tenemos desde el punto de vista de la ley, o sea, en las leyes sí que tenemos reconocidos unos derechos, por ejemplo, a una especial protección contra la violencia machista, pero lo que no ven es que los tenemos porque sufrimos Claro. una serie de desventajas Mm. desde la brecha salarial, la infrarrepresentación en puestos de poder y, por supuesto, la sumisión a la violencia, que va a ser de lo que vamos a hablar justamente en este festival online, ¿no? De la violencia sexual y de la violencia en general de los hombres contra las mujeres, que es algo que condiciona completamente nuestra vida. La de todas nosotras. A mí me han pasado cosas, pero es igual, aunque no me hubieran pasado, solo la conciencia que todas tenemos de que nos pueden pasar limita muchísimo nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que ya lo tenemos tan incorporado que no nos paramos a pensarlo, Claro, claro. pero es así, o sea, hay sitios a los que no vamos, cosas a las que no hacemos, miedos que tenemos y eso nos limita mucho. Efectivamente, porque nos sabemos vulnerables. Yo también, Claro. efectivamente. Yo te he oído también hablar a ti, y yo recuerdo, juraría en una entrevista, que hablabas de que la mujer también en la cultura tampoco estaba precisamente en primera línea. Por supuesto, y ese es uno de mis Y me grandes preocupa temas mucho eso, porque, ¿eh? claro, precisamente yo te decía que yo pensaba que a mí no me iba a pasar sufrir la discriminación, en fin, estar en desventaja, entre otras cosas porque yo pensaba dedicarme, y así lo he hecho, al mundo de la cultura y tenía esa ingenua ilusión, ese espejismo de que en el mundo de la cultura la igualdad era total y el respeto era total y lo que importaba era la creatividad. Y entonces me he ido dando cuenta de que el mundo de la cultura también está muy marcado en fin, por la mentalidad patriarcal. Y esto lo he ido descubriendo y de hecho es el gran tema de los ensayos que he escrito, ha sido Sí, eso. Me parece un tema apasionante, ¿eh? O sea, es una discriminación, doloroso. pero al mismo tiempo sí, pero también tiene una parte creativa y estimulante que es que te das cuenta de que la cultura básicamente la han hecho los hombres y falta esa voz de las mujeres, esa experiencia de las mujeres falta en la cultura. Con lo cual, como creadora, como escritora, para mí es como una gran oportunidad el decir, bueno, voy a poder hablar de muchas cosas de las que apenas se ha hablado, ¿no? Voy a poder Mm. explorar. Pero bueno, dicho esto, yo primero me di cuenta de que era falsa esa idea de que las mujeres ya son o somos el 50% o la mayoría entre los escritores, entre los cineastas. Es absolutamente falso, no sé cómo alguien lo podía sostener, porque bueno, basta mirar las cifras. De eso, de lo cuantitativo, he ido pasando al análisis de lo cualitativo, o sea, al análisis de cómo la cultura transmite una serie de mensajes patriarcales que no viven en un mundo aparte de la realidad, sino que influyen en la realidad, por ejemplo, que nos hacen idealizar al hombre fuerte y violento, y eso acaba teniendo unas consecuencias muy negativas para nosotros, ¿no? Por ejemplo. Sí, es lamentable. Oye, y cuando te han llamado para participar en el festival Territorio Mm, Violeta, ¿qué has mm. pensado? Bueno, me ha parecido que era de esperar porque ya te digo que yo lo sigo, que yo además he sido presidenta y una de las fundadoras de una asociación que se llama Clásicas y Modernas para la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo de la cultura, o sea que estamos trabajando, estamos remando en la misma dirección. Y en Clásicas y Modernas yo me ocupaba, fui presidenta 8 años, ahora ya no lo soy, me ocupaba más bien de temas de literatura y de conferencias, pero como asociación nos ocupábamos también de temas de teatro bueno, además a mí me gusta mucho el teatro, yo soy muy fan del teatro, por eso Muy ya te bueno. digo que conocía el festival y que me parece una iniciativa necesaria, entre otras cosas, porque la proporción de textos de mujeres que escuchamos en el teatro, en las artes escénicas, es muy baja. Luego voy a dar algunas cifras en el coloquio, ¿no? Y los espectáculos dirigidos por mujeres también son minoritarios, Sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es importante no solamente por una cuestión cuantitativa, digamos, de oportunidades profesionales y de igualdad profesional, sino cualitativa en el sentido de que las mujeres aportamos unos puntos de vista, unos temas y unas preocupaciones, como por ejemplo la violencia machista de la que vamos a hablar ahora, que los hombres o no les interesan los mismos temas, o si les interesan los ven desde otro punto de vista, ¿no?
Bueno, está ahí también muy bien, de todas maneras, que los hombres se sumen, porque esta, Sí. digamos, guerra de la violencia machista también es cosa de ellos, y dejarnos Bueno, solas no claro, sería sí, sin exactamente. ellos no la sufriríamos, No, creo no, no, yo. no. Pero bueno, y tampoco dejarnos solas, que Ujú. nos apoyen. Yo estoy deseando Sí, que claro, desaparezca de la vida en sí. algún momento el famoso día 8 de marzo, porque Ujú. no hay un día del hombre, hay un día de la mujer, porque todavía hay que defender muchos derechos. Sí. Vamos, es que es así. Y fíjate que hace no mucho, con una compañía de mujeres con las que yo trabajo en el teatro, Ujú, me decían que habían pensado en hacer una función sobre los hombres y se lo ujú. habían planteado. Diciendo, van a decir que aquí hacemos dos mujeres hablando de hombres. Digo, corcholis, los hombres han hablado toda la vida de las mujeres Sí, exacto. y aquí no ha ¿Ves? pasado nada. Es una de las asignaturas pendientes que tenemos, ¿no? El dar nosotras nuestra visión de los hombres cuando ellos Sí, han dado sí, tanto, o sea, el patriarcado, entre otras cosas, es un sistema de lo que Celia Moros llama heterodesignación para las mujeres. Es decir, las mujeres hemos sido definidas por los hombres y ellos han hecho desde la poesía sobre mujeres hasta las leyes sobre mujeres, hasta la descripción científica, biológica, ginecológica de lo que son las mujeres, etcétera, etcétera. Sin reciprocidad, nosotras no hemos hecho lo mismo respecto a los claro. hombres. Hace mucho leí una entrevista de la hija de Ana Orantes, en el ¿Mm? aniversario de la Sí, muerte sí. de la madre, en la que le ¿Mm? decía, ojalá te pudiera decir que las cosas han cambiado tanto. ¿Mm? Y no es así, nos queda mucho. Claro que nos queda mucho, porque además el patriarcado se reinventa constantemente y se reinventa de formas completamente inesperadas, ¿no? Por ejemplo, ahora se está reinventando en esa forma de lo que se llama identidad de género, en que se niega la existencia de hombres y mujeres como hecho objetivo y se sustituye por un sentimiento indefinible, totalmente subjetivo, que supuestamente borra las diferencias entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que eso no es verdad, siguen estando Claro. ahí, pero ahora ya no se pueden conocer de una forma objetiva porque se supone que lo que importa y lo que vale son los sentimientos subjetivos y esto, pues bueno, allá cada uno, Claro. etcétera. Es decir, que es una cosa como muy multiforme que va reapareciendo constantemente. No podemos creer, por desgracia, que haya un progreso lineal hacia la igualdad. ¿Y y Yo ya me he hecho la idea de que no hay victorias definitivas, tampoco hay derrotas definitivas, ¿no? O sea, el trabajo que hacemos ahora y que a lo mejor a veces nos parece que no tiene eco, lo tendrá más adelante. ¿Y qué culpa tenemos las mujeres de que esto no acabe nunca de cerrarse? Bueno, otra cosa que yo suelo decir, lo decía mucho cuando tenía que explicar mi libro ese A mí no me iba a pasar, ¿no? Que es mi Sí, propia vida, es como una mujer joven que quiere comerse el mundo y que quiere ser, pues, por supuesto, igual a los hombres, etcétera, termina convirtiéndose, sin comerlo ni beberlo ni entenderlo muy bien, en una especie de maruja de lujo, sí. mamá de casa y madre, que bueno, a ratos hace sus cositas como escritora, que es mi historia, bueno, pues mi historia hasta, en fin, hasta que termina el libro, hasta el año 2003. Y yo para explicarlo decía que el patriarcado es palo, pero también zanahoria. O sea, el patriarcado ofrece recompensas a las mujeres que se someten, que hacen lo que se espera de ellas. Que se Por alistan lo ahí en tanto, las sí, y además, a ver, el poder también se afianza gracias a la cultura y gracias a los relatos que tenemos muy interiorizados. O sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que yo tenía un ideal de hombre que era muy machista y que al principio me atrajo mucho, fue lo que me llevó a casarme con quien me casé, pero que luego, pues a medida que se iba desarrollando, me iba relegando a mí, pero era el hombre que yo había elegido, porque eso claro, me claro, parecía un ideal viril. Bueno, pues cosas como estas nos pasan constantemente, ¿no? fíjate. Cuando lees las encuestas sobre la gente joven, lo que opina ahora de la manera de relacionarse, de que una bofetada no les parece mal, de este tipo de cosas, ¿qué piensas? Pues que estamos en un momento muy contradictorio en el que nos venden y mucha gente lo compra, porque bueno, no todo el mundo se dedica, como nos dedicamos tú y yo, a reflexionar sobre esto Es una pena. constantemente, ¿no? Sí, es una pena para ellas, lo siento sobre todo, ¿no? Entonces ha comprado el relato de que liberarse y ser feminista y la emancipación consiste en, pues, por ejemplo, consiste en estar súper sexualizada,
y consiste en someterse, pero someterse a un hombre que parece muy moderno y de una forma que parece muy moderna, pero en realidad también es someterse. Luego también entiendo, y también a mí me ha pasado esto cuando era joven, que a una mujer joven que lo que quiere pues es enamorarse y ligar y llevarse bien con los hombres, en fin, cosa totalmente legítima y comprensible, y ser feliz, pues no quiere ser una cascarrabias, una aguafiestas, una amargada, y entonces es capaz de, bueno, pues de soportar muchas cosas que luego se va dando cuenta de que la están perjudicando. O sea que creo que soy comprensiva, la verdad. Fíjate. Oye, yo como la sensación que tengo contigo es que no paras nunca, que tengo la sensación que siempre estás haciendo algo, me gustaría que me contaras qué estás haciendo ahora. ¿Estás preparando un Pues libro? ¿En qué mira, estás metida? sí, estoy preparando una nueva novela autobiografía en la misma línea que A mí no me iba a pasar, pero de una época distinta. Y en general lo que estoy haciendo en la vida es dedicarme menos a actividades extraliterarias. O sea, yo me he dedicado mucho, pues en parte para ganarme la vida, lógicamente, pero también por curiosidad, por interés, por una cierta vocación de dispersión y de tocar muchas teclas que tengo. Durante muchos años he hecho muchas cosas. O sea, he hecho desde traducciones hasta crítica literaria, conferencias, gestión cultural, artículos, etcétera, etcétera. Me aburre eso, te Y digo yo. sí, pero me dejaba poco tiempo para escribir. También quizá porque en el fondo escribir me angustiaba, no estaba muy segura del resultado. Y ahora, en estos últimos tiempos, me doy cuenta de que cada vez estoy más segura de que lo que a mí más me gusta, lo que quiero hacer y lo que sé hacer es escribir. Y estoy dejando poco a poco de lado, no diré todo lo demás, pues mira, ahora mismo esta tarde estoy con vosotras con mucho gusto en el Festival Territorio Violeta, pero antes buscaba activamente, digamos, todas estas otras actividades distintas de escribir, porque además, bueno, encerrarse a escribir también pesa mucho, una cosa es como una especie de ascetismo, ¿no? Es como encerrarte en un convento, en una celda, hacer una sola cosa y bueno, pues pesa. Pero ahora cada vez me pesa menos y entonces cada vez me estoy dedicando más a escribir y menos a todo lo demás. Fenomenal. O sea, que ya vas cumpliendo Sí, tus metas, tus sueños, tus sí, ilusiones. sí, ¿Te sí, queda la algo verdad por es que cumplir? sí. ¿Te queda algo por Eh, cumplir? sí, pero no en cuanto a ver, simplemente me queda por cumplir que quiero escribir más libros y además ya tengo pensados por lo menos el siguiente, o sea, quiero terminar el que estoy escribiendo, ya tengo Sí, pensado el siguiente, de hecho también tengo pensado otro más. Y eso me queda por cumplir, pero no es que sea algo distinto, es más y mejor de lo mismo, sí. ¿no? De la escritura. Fenomenal, porque quiere decir que estás en el sitio que querías estar. Sí, me ha Y que no habrá costado. sido, y que no habrá sido fácil. No, no ha sido nada fácil, pero la satisfacción que me da es que es infinita, o sea, que no me pesan los sacrificios que tengo que hacer para eso. Maravilla. Oye, pues ha sido un placer, Laura. Yo cuando he visto que ibas a estar, he dicho, ¡uy, qué bien! Alguien a quien leo y a quien sigo. Bueno, Y qué que bien, pues oye, muchas gracias. y además yo trabajo con muchas mujeres en el teatro. Yo me dedico a la prensa. Sí, Yo trabajo con muchas mujeres en el teatro sí, y me parece que sí, aportamos un punto de vista en todos los sentidos. sí, Para empezar, sí, porque tenemos una sensibilidad, sí, porque tenemos muchas cosas. O sea, que yo, sí. bueno, y otro punto de vista distinto, porque efectivamente pedimos los mismos derechos, pero reconocemos que somos distintos. Sí, pero sobre todo está basado en que tenemos experiencias que no son las mismas que tienen Sí. ellos. Entonces, eso ya forzosamente nos da unos temas y un punto de vista que no son los de ellos y los de ellos son los dominantes en la cultura. Fenomenal. Pues muchísimas gracias.